Prepárense para un viaje a los confines del universo, porque aquí comienza Señal Trek, con la conducción del capitán Mauricio Basaure y su experimentada tripulación. Conquistarán el espacio de Viaje a las Estrellas. Y todo esto por las ondas digitales de hobbyfm.cl. Ya estamos al aire, un programa más de Señal Trek con nuestro invitado Robbie Barrera. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y ¿cómo estás, Carla? ¿Cómo Buenas estás, tardes, Mauricio. Germán? Sí, salúdenme a los panelistas, porque yo soy el invitado, ¿no? Claro, y No, así nosotros no contamos. así No. partimos. No, tranquilo. Nadie nos quiere. Bueno, tenemos una noticia que en Luta, digamos, 95 años, un personaje que tiene relación con Star Trek sin querer. Además, personajes de Star Trek han trabajado en sus películas, como Sir Patrick Stewart, X-Men, el capitán Jean-Luc Picard. Así que la primera foto para partir de la primera noticia. The Man. Ahí está. La muerte de Stan Lee. Esa foto, esa colección de secuencias tenemos Lorca, que es Jackson Isaac, que por el momento cuando murió todos ellos publicaron sus fotos en Instagram, en Twitter. ¿No es cierto? Jordi LaForge, que es Levan Burton, publicó la foto ahí todos juntos en una charla. Si tú mirabas, en claro, todos lados habían fotos claro, de él. exacto. Con... Cal Urban, cuando estaba ahí en una convención o algo con Stan Lee, cuando Stan Lee decía bien, nuestra consejera Diana Troy también publicó la foto ahí con Stan Lee cuando está con los guantes de su personaje también. Aunque su querido es Hulk, pero su personaje querido es Speedy. Spidey, sí, siempre hace Spidey. Spider. Y por el otro lado, una foto también con nuestro querido personaje, el que hace en Discovery, Doug Jones. Doug Jones. Y Stan Lee presenta, ¿no es cierto?, el cómics oficial de Star Trek. En Motion Picture 1979. ¿Le hace como una introducción él ahí? Sí, No, comenta, pero ese todos los es cómics Marvel dice Stan Lee presente. claro, pero es una edición especial con doble tapa, porque incluso se vendió aparte por tapas separadas entre revistas aparte. Tú podrías hacer, me imagino yo, una estadística de cuántas personas tenían fotos con Stan Lee ese día. Yo creo que una de las personas con las que más la gente se ha sacado fotos. Mira, yo me metí a 3movie.com y ahí estaban las fotos de los personajes de Star Trek y Sir Patrick Stewart también. Pero de Stan Lee hay miles de fotos. No, se basó. Es Todos que los aparte personajes. le encantan las fotos. No, y si nos montamos un poco, me voy a desviar un poco de las noticias. Si nos montamos un poco, Stan Lee crea, ¿no es cierto?, Marvel, entra a trabajar en Marvel Comics en 1939, le cambia el nombre aquí a Marvel, crea los personajes con Steve Ditko y otros más que se me están yendo. Jack Kirby. Y empiezan a crear sus personajes. Y fueron creando los personajes dándole un sentido completamente distinto a DC Comics. DC Comics en ese momento era puro animación hacia lo infantil y ellos empezaron a crear historias más adultos. Es que tenía el arquetipo de héroe distinto. En DC exacto. tenía estos dioses griegos que está ahí y Stan Lee con Jack Kirby dijeron hagamos superhéroes con problemas. Claro, de la calle. pero el enfoque de DC era hacia los niños y en el otro era más adulto, porque incluso ellos fueron los primeros que trataron el tema de las drogas, trataron otros elementos que llegaron. Después en los 80, él trató, están las series de los 60, el clásico de Spider-Man, ese es Michael Bublé. Es el tema de... bien, las películas que no le fueron muy bien. Tenemos Capitán América de los 80, muy mala producción, trataron de hacer Los Cuatro Fantásticos, también fueron canceladas. La única serie que más o menos pegó mucho fue El Hombre Increíble, David Banner, sí, esa que es la que apreciamos Bill ahí. Bixby.
Y después tuvimos todo este boom donde Stan Lee la disfrutó, la pasó bien haciendo los cameos desde el primer Capitán, los Vengadores y así Thor, y seguimos Que yo nombrando. se había entusiasmado ya en los X-Men. Ya los X-Men había tenido sus pequeños cameos. De hecho, Claro. en X-Men en la tercera de Y la, X- de y la original X-Men- sale con Joan. Claro, y en el momento de X-Men, ese momento estaban hechos por la Fox. Ujú. Cuando Así. nadie todavía creía en los Sí, superhéroes. todavía nadie creyó eso. Cuando No. claro, eran apuestas súper arriesgadas. No, y es que la gracia de los superhéroes fue que le dieron un tema adulto, no fue tan infantil. Entonces también eso, y un poco de humor para alegrar un poco y reírse. Es cosa de ver la Hormiga 1 y Hormiga 2, te ríes la mitad de la película. Eso es puro parodia, pero entretenido. Sí. Bueno, era algo que sabíamos que iba a llegar, porque ya a los 95 años no, Claro, sí, también es cierto uno ya, que ya sabe. va ahí que- como en la cuenta regresiva ya. sí, ya ¿Mm? sabe que... Pero no queríamos que llegara nomás el día, ese era el tema. Era Claro, una cosa así como... porque Claro. Yo lo que más le aplaudo hasta el día es que siempre tuvo esa extraña capacidad de quizá nunca convertirse en adulto, o sea, que ir siempre jugando como un niño. Es un ejemplo. Por ese, siempre, nunca dejó de maravillarse y nunca dejó de pensar y hacer cosas nuevas. Y bueno, ha sido algo para todo el mundo, entre comillas, nerd, todo el mundo que le gustan los cómics, que le gustan las películas. Una noticia anunciada, sabíamos que iba a suceder, pero igual nos dolió. Ahora, por suerte, no nos tocó el día que estábamos en la Amazing Comic Zone, porque con la cantidad de gente que había disfrazado de Iron Man en ese minuto, si hubiera sucedido, Oye, vaya... de hecho sí, eso es que no sé si él como que esperó a que hicieran la Amazing Comic No lo Zone. sé. Como que creo que alguien lo dijo en ese Tú fin de semana. estuviste, tú te fijaste que había niños disfrazados. Había de todo. Entonces imagínate si hubiera pasado el domingo. No hubiéramos enterado ahí en pleno Hubiéramos evento. estado en pleno evento, me imagino a la gente la tenía así como... No, oye, eso deprime. claro, Sí, hubiera sido tan... hubiera sido un mal fin de fiesta. Sí, hoy Claro. día yo, no creo que, sí, hoy día en la mañana leía yo como las últimas palabras que él tuvo con sus mejores amigos, con su productor, y claro, fue a hablar de cómics, y básicamente lo único que le dijo, lo último fue take care of my boy, ¿está ahí? Refiriéndose a Spider-Man, ¿está ahí? Porque Claro. es su regalón Es su siempre guagua. y siempre va a ser su guagua. Su agua, su bebida. Claro, y después de la muerte al día siguiente, para Chile, digamos, tuvimos un grande, la muerte De Lucho Gatica. Lucho Gatiga, exactamente, del Rey de los Boleros, que se radicó la mayor parte en México, hizo su carrera en Uno de los México, pocos así que... triunfó allá en Estados Unidos, imagínate. Exactamente, lo nombramos para los que oyentes que nos escuchan en México, España, Ujú. también En ahí Inglaterra recordamos a Con los los nuestros. Beatles también. Un hombre que se codeaba con Elvis, con Frank Sinatra. Exactamente. No, o No, sea, le iba a pedir no le iba a pedir la firma al Victor. no, conversaban nada, de igual a conversaban igual. de igual a igual. No, grande Lucho Gatica. Ujú. Así que le hacemos mención. Bésame mucho. Claro, ya, y si te pusiste a cantar Bésame Mucho, que incluso No, no está- te voy a besar. No. Ay. No, es que incluso Sí. está en lo de Rarity, en la música de Rarity de los Beatles, y en la Anthology está el video de cantando ellos ese Ajá. tema. Ahí va yo, para ahí, para allá tranquilo, íbamos, tranquilo. Bueno, Y también lo canta, también Elvis cantó boleros, hay un tema de boleros que hay que buscarlo por YouTube, y así. Vamos a la segunda noticia. seguimos. Que seguimos con... Calypso. El segundo corto de Segundo Star. corto. Tienes que cerrarte los oídos, dijiste tú, no querías saber de Claro. esto. No quiero que me bueno, Ya la vi, este- ya la vi. Ya. Este capítulo se estrenó pucha, el soy 8 de sobra. noviembre. Se estrenó el 8 de noviembre. Ahí está la foto. Y lo interesante de esta historia es que nos mostró, salimos del expenso, porque siempre nos hablan de una nave abandonada en una bahía, etcétera, pero al final la historia se fue por otra línea y se agradece, ¿no es cierto?, al autor Michael Chabon, que se creó el guión exactamente de esta historia, y, ¿no es cierto?, a Kraft Addis Hodger, que hizo un muy excelente papel. Un corto de 15 minutos, se agradece, y solamente para no decirles
que el personaje venía de tal parte, y eso, porque Silencio. por acá No, por acá no lo han visto, No, sin por acá no lo han spoiler, visto, sin exactamente, por spoiler. acá no lo han Pero- visto, pero- así pregunta que para que no tengáis- se para lo que no tengáis recomendamos spoiler, para claro. que la vean. No Eso es escucho, no todo. escucho, Eso es tengo todo. que- Ahí no, Es ya que- terminamos. ¿Dónde la podría terminamos. ubicar a nivel como universal? Solamente sin spoiler, solamente para saber dónde 1000 años la. en el futuro. dónde la- A ver. Está 1000 años en el futuro, ¿desde dónde la estamos contando? desde la serie Discovery. Desde la serie ocurre Discovery. 1000 años en el futuro. Perfecto. Exactamente. Ya. Eso es todo. Eso es un dato muy bueno y sin spoiler. Y sin spoiler. Hasta ahí nomás. Que lo habíamos Lo mencionado. voy a ver el fin de semana. Ya. por favor. Y la tercera noticia. Andrés Maquiano, acuérdate. Y la tercera Algo noticia. Michelle Yeoh. Ahí está. ¿Cuál es el punto? Aquí el punto es interesante porque resulta que nosotros sabemos que para la segunda temporada de Discovery ella ya está en la sección 31. Yes. O sea, es mala. Mala. Vale. Y del mundo está. Pero CBS está lanzando la propuesta, falta que ella firme, diga, ok, vamos, de una nueva serie, Star Trek sección 31. Spin-off. Una nueva serie o spin-off. de Discovery. Sí. Sí, sería Sí. spin-off de Discovery. Exactamente. Y eso se está en conversaciones, ¿no es cierto? Con la CBS y serían las aventuras de Yo, el emperador Giorgio, y como agente secreto. Entonces el emperador Giorgio del mundo Mirror, mundo espejo, y entrando a todas las informaciones secretas Sección de la 30. Federación. Yo creo Y que más. Michelle Yeoh fue la joya que tuvo el casting Sí, de Discovery. sí. Una actriz como ella. Bueno, y Jason Isaac también. Pues, sí, Sí, actorazo. de los dos. O sea, Creo yo. esos actores, a ese nivel de actores, estudian muy bien el guión antes de comprometerse a algo. Y si funciona este spin-off, sería, vaya. Que puede extender este mismo universo que despertó Discovery, que está muy bonito, que está muy bien hecho, que efectivamente sigue historias clásicas o no se va mucho en la acción, sino que se mantiene en esta ciencia ficción Aparte bonita. que no es por nada, pero el papel de mala le sale muy bien. ¿eh? No, El papel yo de prefería el villana papel de mala que da que miedo, eso. da miedo. Sí. Así que se vendría más. O sea, vendría bien. a ver, resumiendo, tenemos serie animada de humor. A ver, primero partamos. Próximo año, enero, la segunda temporada de Discovery. Seguramente con 2001, un quiebre en la mitad. 2019. 2019. El 2021 sería Picard. Picard, si todo va bien. Ujú. Después la serie animada. La serie animada nueva. Ujú. Lo que está en carpeta todavía es Starfleet Academy, que está planteada, pero no Va a hay nada, depender ninguna va a depender información. de los éxitos de los otros. Claro, y ahora no aparece esto. Que es Y noticia falta- fresca. O sea, salió esta Yo semana. no necesito otra película. A mí me Salió basta esta con la semana. serie y voy a ser feliz. Salió esta semana. ¿No te gustó Falta este el universo Factor que inició con Factor J.J. 4 todavía Abrams? falta. ¿No? Tengo mis reparos con. Ya. 4, 3, 4. Tuvo partes muy Los buenas. 4 de la pero- línea Kelvin, las 4 todavía faltan. Ah, sí, pero a eso todavía han tenido problemas No, porque los déjame la actores. Michelle Yeoh, aparte que Eso Stewart, dejémosla yo ahí feliz. tranquilo, porque Yo está feliz. 3-4 de la línea Kelvin, mientras no se acuerden con la firma los actores, están en Claro, stand-by. va a quedar todo en el aire. piano, Insisto, piano. va a depender del éxito que tengan las series anteriores. Si no les. Todo funciona al final de esa forma. Sí, todo, Claro, en un y minuto todo Y funciona. claro, y el concepto de que lo que quiere hacer CBS es simplemente ampliar muchas más series del mundo Star Trek por su línea CBS Access. Ujú. Ese es el concepto. Que yo encuentro que creo que la serie ha sido el gran boom del negocio de business. Es que fíjate que tú te pones a sacar la cuenta y la cantidad de series, solamente por mencionar Netflix, la cantidad de series Star Trek que están en Netflix son superiores a cualquier otro fandom. Entonces ahí tú te das cuenta que efectivamente están muy en boga en las redes sociales porque, por ejemplo, los criterios de Netflix son medir cuánto la gente habla de sus series. Por eso, por ejemplo, no van a, por eso, no sé, por todas estas de Marvel que estaban, las de Jessica Jones, la de Luke Cage, esas no van a salir porque la gente ya no está hablando de ellas. Entonces tú te ponías a dar la cuenta la cantidad de series que hay de Star Trek en Netflix porque la gente las siga mencionando, por lo Y tanto, siguen bajando y y se siguen siguen bajando y viendo. siguen viéndose. Entonces, démosle. ¿cachai? Claro, y el DVD Discovery, que ya viene, va a traer un pequeño material adicional. Los DVD material. ¿Alguien lo encargó todavía? ¿No? ¿Todavía no, Germán? Germán, ¿no? No, Tú no, eres el no, encargado no, no, oficial. Tú eres el Otra cosa. encargador oficial. Claro. Claro. Ujú. Ya. Listo. Entonces ahora nos vamos al tema. Ta, 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 Tatán. Cabrón, Hay que ¿por qué? presentar al invitado. Claro, ¿por Energía qué- cuántica, ya. ¿Por qué vino el invitado? Dice, no tengo que Este estar aquí este caballero gallo. acá. ¿Por qué está este caballero acá? Ya, pero es quién lo presenta.
¿O te presentas No, tú como yo hicimos la vez ningún pasada? problema. Preséntese usted, Yo feliz, estimado yo feliz. señor Barrera. Mira, ¿Por qué te gusta la ciencia? Partamos. Claro. Bueno, cortito, mi nombre es Roy Barrera, como dice ahí el crédito, gracias. Yo soy profesor de física y matemática y actualmente soy comunicador científico. El sábado pasado en la Macy's Comic Zone tuvimos una pequeña charla que se llamaba De la pantalla a la pizarra, donde originalmente iba a estar el profe Massa con nosotros, pero se bajó por un tema de agenda y nos acompañó José Utreras, que es un astrónomo del Centro Cata, ¿ya? Y analizamos varias escenas. El Mauro estuvo ahí en el público, tengo que decirlo y lo repito, fue un gran aporte. Gracias. Fue un gran aporte porque a mí las charlas me gusta que no sean monólogos, sino que sea una cosa como conversar y la gente interrumpa, se meta. Entonces yo voy tocando ciertos temas y de hecho, incluso cuando salió una escena de la película Titanae, Sí, esa Titanae. película que Que fue un fracaso. fue un fracaso, Pero es bonita. a mí Pero me yo la gusta. tengo en mi colección, la tengo en mi Es colección. buena, Sí, aparte la tiene una tengo. buena banda sonora. Sí, Noventera. la banda sonora. Y claro, y otras personas decían, oh, mira, ese dato es por esto, ese dato es por esto, porque como uno menciona, de repente en el estudio uno puede tener un bagaje ñoñístico súper profundo, pero aún así obviamente te cae corto con ciertos detalles. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hablar empezamos a hablar del Velocidad movimiento, warp de la velocidad warp, de los la velocidad saltos. luz, etcétera. Claro, entonces ahí el Mauro me ayudó también con datos desde el público, así directamente. Y como estaba oscuro, no era así como... ¿Quién está pues hablando? soy tú, no, nada que ver. Ahí. Claro, no, yo veía como una mano. Una ya, manito que porfa, hacía dale. levantar la mano así como, aquí estoy. Claro, y nada, y la verdad es que, por ejemplo, al Mauro lo conozco hace mucho tiempo, que ustedes están también con un chico que es el Jonathan, que es un amigo mío muy antiguo, Que está en ¿Acaso línea, de hecho, manda nos está saludos? que está en escuchando. línea, manda salud, ¿ya? De hecho, yo siempre he querido trabajar, siempre voy mencionando Star Trek en las charlas porque, a diferencia de otros, ¿cómo decirlo? De otros franquicias, gracias por la palabra, tiene mucho de dónde afirmarse. Ya les cuento los dolores de cabeza que tuve para tratar de explicar cómo funciona la espada láser. Pero, Ya. pero acá hay de dónde afirmarse. Hay una base, entre comillas, sólida de ciencia. Y es casi, esto más que ciencia ficción, yo casi lo pongo en lo que se llama ciencia posible, que tiene un límite de tiempo para adelante, ¿no? Por eso me gusta analizar harto Star Trek. Y acepté la invitación hoy día feliz porque quería plantearles dos temas que son sobre la teletransportación, que nació como un recurso de, oye, más barato. Claro. Más barato que hacer la nave, así que hagamos el teleporte. Y también sobre los clock device, ya que entiendo yo que ya es tecnología que en algún momento van a ocupar todos, o es exclusivamente Klingon. Esa es la duda que yo tengo. A ver, en el caso de Star Trek, el Cloud Devices es romulano. Después una asociación de romulano-Klingon donde le pasan esa tecnología a los Klingon. Pero Y- los romulanos la diseñaron. Exactamente, Ya. los romulanos la diseñaron. Y posteriormente hay un capítulo donde la Federación toma esa tecnología, que no la ocupa, que en el caso de Enterprise, la serie clásica, Ujú. pero hay un capítulo que sí lo ocupa, que es en la nueva generación. Ya. 2. 2. Pegaso y Pegaso. todas las cosas buenas. Así que nada, pues, la idea es que la gente igual vaya compartiéndonos de lo que vamos a hablar. Yo también me sirve a usted que vamos a ir dando ejemplos. Lo que pasa es que esta última semana hemos estado, como que nos estamos cambiando de programa, estamos viendo programas más de ciencia, porque Sí, pues la semana pasada estuvieron con... hemos tocado mucho el tema de la ciencia de Star Trek, que es como ya se está repitiendo. Ujú. Dejamos un poco de hablar de serie, películas, personajes, raza, empezamos a hablar de ciencia, porque tal como dices tú, hay que saber, en el gran universo de las películas y de todo, siempre hay que saber diferenciar, a mi opinión, lo que es ciencia ficción de lo que es fantasía. Claro. Por ejemplo, siempre hablamos mundo de Harry Potter, fantasía. Fantasía. Mundo de Star Trek, ciencia ficción. Mundo de Asimov, ciencia ficción. De Star Wars tira más para la Más fantasía, claro. Es súper interesante eso porque es como la división clara. Es O sea, como, claro, es como entrar a una biblioteca y decir ciencia ficción para allá, fantasía para acá. Claro, Hasta el día de hoy está todo junto. Lo curioso es que, mira, y esto lo hago como una promoción personal nomás, Ya. el que yo los veranos hacemos un ciclo de charlas en el Café Literario del Parque Balmaceda, ya, y vamos a hacer una sesión que es la segunda parte de una charla que yo hice la primera temporada en el 2017, donde vamos a hablar de magia, efectivamente. Porque como dice Arthur C. Clarke, la magia es ciencia que todavía no entendemos, ¿ya? Entonces, yo planteo que muchos dispositivos mágicos tienen principios científicos, pero a través de otros medios. Sí. Por ejemplo, la teletransportación, que vámonos de guata en esta cuestión, ¿ya? Ya, abrimos el primer tema. El tema de la teletransportación
no es idea de la ciencia ficción, es lo que conversábamos con Mauro desde el principio. La película de La Mosca es de la década del 50 y ya te habla de un teleport device que mezcla cosas que no debería mezclar. Y si tú te pones a mirar hacia atrás, todas estas apariciones, no sé, un ser que aparece aquí, que se aparece acá. Como el compadre Moncho. Como el compadre Moncho, ¿cachai? Seres omnipresentes, qué sé yo. También hablan de este concepto de la teletransportación, de moverse automáticamente de un punto a otro del espacio sin recorrer la distancia entre medio. ¿Ya? O al menos sin recorrerla a través del espacio al que estamos acostumbrados. Como el portal de Stargate, una Sí, cosa así. Como el portal de Stargate. El portal de Stargate es una especie como de agujero de gusano, es el concepto de portal. Que tú marcas las Exactamente. coordenadas. Claro, ¡pum! que tú tienes un hoyito acá, y te mueves a través de algo que no es el espacio físico, que no son ni el ancho, ni el largo, ni el alto, ni menos el tiempo. Menos Nada, el ¿cachai? Qué bueno que hablemos en 4 dimensiones, me encanta eso. ¿Cachai? Como diría el Doc Brown, no estás pensando en la 4ª dimensión. Sí. ¿Cachai? Entonces, claro, tenías que... La gracia principal, voy a tomar aquí la libertad de comentar Sí, la escena, porque acá la gracia, claro, es que tú primero tienes que sintonizar a esta persona en el aparato. Y en otras palabras, lo que tú haces es indicarle a la computadora en qué lugar y cuáles moléculas hay. Por ejemplo, te hacen un escáner y es como escanear una imagen. Dicen ya, Exactamente. tú estás compuesta de 3.000 millones de trillones de cuatrillones de átomos. ¿Qué átomos son? Tú los cuentas, los pone en un mapa en 3D para saber dónde están. Y después, ¿qué hace? Eso crea en ese momento Star Trek está creando la imagen digital, la cual la va a achicar y va a quedar en 0,0012 micrones y va a quedar almacenada en un disco duro, lo que sea, para después ser rescatada. Y además, el rango, que aquí después vamos a ver, te voy a decir Sí, dale. qué es lo que pasó. Porque en el rango de aquí estoy sacando información del manual técnico. ¡Qué maravilla! El rango es de 40.000 kilómetros. Tiene un ¿Ya? rango máximo. Sí, un rango máximo de 40.000 kilómetros. Obviamente, en el universo Kelvin, en la 2, se lo pasaron Sí. por el aro Por el agujero de gusano, porque claro. llegaron a saltar de planeta en planeta. O sea, La de una velocidad estaban de, La velocidad de- Warp, la Tierra, estaban en la Tierra, pasan a otra área de la galaxia, en el universo Klingon, a Cronos, y ahí un salto. O sea, me Entonces, hace después ya sentido no. que tenga un límite de distancia por un tema energético. Exactamente. Obviamente, si Además, tenés más energía, la puedes además disparar ese más destino, lejos. ese rango, se hace un previo escáner de lo que estabas hablando, de la información de la persona, después se almacena y se transfiere. Además, hay un detalle en el esquema, que bueno, lo voy a buscar aquí mientras tanto. Yo lo busco si querés. Dale Ya, con el... Busca transportación en el esquema que está en ese mismo video. Tiene limpieza de entidades o entidades de otras entidades para Un biofiltro. Un biofiltro para que no evitar ocurra lo de moscas. Ahí está la imagen, moscas. Para ¿se evitar puede ver moscas, ahí? ya. Ahí está el biofiltro abajo para evitar moscas. ¿Te fijas? Primero, organización de transportación, cambios, imagen, biofiltros y correcciones de efecto Doppler. También corrección del caso cuando está la nave moviéndose, no ocurra, ya que tiene fijado el punto, no Aquí está. se transporte Esta bien. misma. No, pues aquí véalo ahí, pues, mientras tanto. Entonces, eso les permite, y esa ciencia le fueron agregando, porque acuerda, en Star Trek, en la nueva generación, contrataron científicos para complementar esta teoría fantástica, Claro, es que, digamos, para darle un sentido. Originalmente, esta teletransportación, y ahí es donde Claro. se pone entretenido esto, se mete con algo que se llama el principio de incertidumbre Heisenberg, ya que no es el que hace droga, que no es el que hace metanfetamina, Sí. ya, gracias. El otro, el del gato. Es el original, claro. No, ese es Schrödinger. Ah, perdón. Pero a lo mejor tenía un gato. No sé, a lo mejor sí tenía un gato. Entonces, este principio te dice que tú no puedes conocer toda la información de una partícula. Porque, por ejemplo, tú para saber, por ejemplo, si yo quiero ver esta botella, si yo quiero verla, tengo que primero hacer que la luz le rebote y así yo la puedo ver. Claro. La luz que son fotones. Entonces, un Exactamente. fotón pega aquí, se devuelve a mi ojo y ahí yo lo veo. El tema está en que una partícula tan pequeña como un átomo o un electrón, incluso más pequeño, si yo le tiro un fotón para ver dónde está, el fotón son tan comparables en tamaño que lo va a mover. Es como, Entonces, cuando tú lo trates de ver, ya no va a estar ahí. Claro, es como el pool. Es como el pool. Le va a golpear y lo va a desplazar. Claro. Entonces, tú o no se puedes... le va a sumar y hay que cambiar un poco la. Claro, al el final, componente eléctrico. al final lo que tú puedes decirme es más o menos dónde está.
Entonces, ese es principio de incertidumbre. Dijeron, no, ¿sabéis qué? Por eso, ese era el primer bloqueo que tenía la teletransportación. Entonces, muchos físicos, estudiantes, profesores, mandaron cartas al programa. No sé si la habrá contestado Roddenberry o no. Y le dijeron, oye, principio de incertidumbre, Heisenberg, pa. Entonces inventaron algo que se llamaban los compensadores de Heisenberg. Exactamente, y si vamos al esquema va en la parte inferior abajo donde permitía eso. Y claro. incluso el que hacía el personaje de Murdoch en Lo Magnífico, a esa parte de tecnicismo se mencionaba y se hablaba, porque hay un capítulo que este personaje queda atrapado en el transportador, incluso ve como fantasmas en ese capítulo y los abraza y rescatan personas que estaban ahí como un desfase. Uy, qué fuerte eso. Ese fue un capítulo. Que al final compensa ese error matemático para, más que nada, entre comillas, para dejar tranquilo a la gente. Pero ahí aparece, y esto sabes que yo lo encuentro lo más fascinante de la teletransportación, que es lo que mencionáis tú, esta como copia pequeña, porque cuando tú le sacas un mapa a una persona, tú tienes que destruir a esa persona. Exactamente. No tienes otra opción, no, tenés que destruirla nomás. Eso así. ¡Pum! Se desintegra. Esa energía, por equivalencia masa-energía, la famosa E igual a mc cuadrado, toda esa masa se convierte en energía y probablemente con esa misma energía, si la puedes mover, puedes materializarlo en otro lado. El tema está en que tú ya tienes el plano de esa persona. Entonces, ¿qué te impide que el teletransportador sea una máquina de clonación también? ¿Cachai? Como tienes el plan, entonces yo no sé si la máquina copia y pega o corta y pega. No, mira, la máquina por el manual, ayer me puse a leerlo ahí en chino, japonés, mandarín, está en inglés, lo que hace tiene un límite del famoso de copias. Ya. Porque incluso hay un capítulo que es a Riker, que previamente se ha rescatado, había quedado atrapado en la información en el transportador, entonces se crea un clon. Y después ese clon vive su vida aparte del Riker original, entonces también ahí se genera ese conflicto. Entonces la idea es evitar ese problema. O también cuando me falla el transportador, como ocurre Star Trek del 79, de Motion Picture, que lo tienen que se desintegre mejor en nada, o lo que iban a sacar era cualquier cosa, pero ya no era un ser humano. Fíjate el ejemplo que salía en Galaxy Quest, cuando Sí. hacen este teleport a la mala, como una especie como de chancho de dos patas. Que Exactamente. Y lo teletransportan mal, y claro, y lo rearman mal. Y lo rearman mal, quedó armado de adentro hacia afuera, entonces todo al revés. Ahí hay que tener cuidado Claro, con y la al teletransportación. final lo habían arreglado para los ¿Y humanos. dónde nomás. queda el alma? Eso, ¿sabéis qué? Mira, qué bueno, porque eso era lo que yo quería tocar. Fíjate que... No era pregunta preparada. No, No, para nada, es para que nada, sale para nada. en este cuento. Así que ya, tú tienes la persona en la Enterprise. ¿Sí? Tú la haces desaparecer, Sí, porque estos son átomos, son la moléculas. la se pueden destruyes, formar, sí. ¿ya? Imagina, la mataste a esa persona, ¿ya? Después vas y materializas a esta persona al otro lado con la información y todo, y esa persona está ahí con los recuerdos de la otra. Y esa persona... No, o sea, deja terminar la idea, esa persona está con los recuerdos del momento antes de ser Claro, transportado. ¿cachai? Ya, camina por el planeta, entonces tienes esta persona B. ¿Ya? Camina por ahí, qué sé yo, tiene los recuerdos nuevos de cuando viaja al planeta, Claro. y después lo teletransportan de vuelta. ¡Pum! Matalla ese y aparece una persona C en la nave, que tiene los recuerdos de la A y de B. Exactamente. A efectos prácticos es la misma persona, pero imagínate que es como en el sexto día, como esta de Schwarzenegger. Sí, el Schwarzenegger, Cuando al sexto final día. podéis encontrarte con un clon, pero afortunadamente los clones nunca están juntos a menos de que la máquina falle, como dices tú. Entonces, el concepto del alma es súper interesante acá porque el alma aparece como resultado de que el cuerpo esté funcionando bien, o es el alma la que hace que el cuerpo funcione bien. Mi gran misterio de la vida. ¿Cachai? Esa es una línea que cuesta mucho cruzar directamente porque no es experimentable. Claro. No. Y la ciencia no el alma es lo único que la ciencia no puede determinar. O sea, Pero ojo, la sí, hipótesis la puede calcular. Claro, ojo, sí, mencionemos al tiro, Sí. para compartirlo, existe este famoso mito de los 21 gramos, Sí, ¿Ya? eso lo he escuchado. que resulta que hubo un doctor que quiso hacer el experimento del alma y tomó varias personas moribundas en un hospital y las pesó a todas. Ya, no sé, a 60 personas. Sí. Y después les tomó el peso cuando esas personas fallecieron. Y solo una presentó una baja de peso. De hecho, las otras subieron de peso. Porque se empezaron a generar reacciones químicas en el cuerpo, los gases se inflaron, qué sé yo. Pero él tomó ese dato
un dato de una muestra, que es No se puede. pésimo, que no se Exactamente. puede. ¿Ya? Un dato de una muestra y presentó una El investigación. método Y científico. después hicieron una película. Y después hicieron una película. Entonces, eso es un mito, el alma no tiene peso. Ahí Pero hay hasta películas. Claudia Basaure dice, se considera que el alma está en el sistema límbico del cerebro. Ahí estamos, lo podríamos ubicarlo directamente en esta parte, en el hipotálamo, en el cerebro primitivo, en el lóbulo parietal. El tronco encefálico. Claro, darle un lugar físico. De hecho, creo que Aristóteles lo ponía ahí, o Da Vinci, no me El acuerdo cuál tercer era el ojo que. de los- Claro, lo ubicaban ahí en una parte para darle un lugar físico. Pero ahí está siempre ese debate si efectivamente el cuerpo, cuando lo materializas después de la teletransportación, forma el alma por default. ¿Cachai? Y solamente va a cerrar un dato que yo lo calculé la primera vez que trabajamos con teletransportación. Dije yo, la cantidad. Imagínate que tú tomas una persona promedio Sí. y le cuentas cuántos átomos tiene. ¿Ya? Cada átomo tiene una serie de características. Qué sé yo, el spin, que es la especie de rotación, la carga eléctrica, la masa, la velocidad, tiene un montón de cosas. Entonces, no lo puedo guardar en un puro bit. No puedo ponerle 0 o 1. Tengo que ponerle una codificación mayor. Pero imagínate que pudiéramos simplificarlo. Cada partícula es un 0 o un 1. Que tú fueras un montón de ceros y unos en una pared. Si tú tomas eso como bit de información y lo quisieras guardar en discos duros, el cálculo te da aproximadamente 500 billones de discos duros de 500 gigabytes Y por persona. por persona. Exactamente. Y Jeff Goldblum lo hizo con un 486 en los años 80. Entonces imagínate qué potencia ese procesador. Claro. Claro. Y ahí tú te ponías a pensar que, claro, la cantidad de información que manejan, por ejemplo, en una nave de la Federación, ya no es computación digital, ya es computación cuántica. Pues la única que te permite manejar esa cantidad de información. Y eso lo tenemos, no es imposible. Lo que pasa es que es muy primitivo para nosotros actualmente. Tenemos Es 1000 años para el es futuro. como hablarle de Wi-Fi Exactamente. a Exactamente. alguien en A Cristóbal Colón. a Colón, Ujú. claro, no lo va a Y entender. claro, por eso en el manual, si te fijas, dice tiempo robar quantum resolución, una resolución quantum. Ahí está. Y de hecho ahora la computación cuántica está en pañales, pero está. Para allá van. Entonces para allá vamos. Es que la única para allá manera, vamos. porque cada vez hay más información, cada vez es necesaria mayor capacidad de proceso. Imagínate la maravilla que pudiéramos mandar, por ejemplo, una misión no tripulada a Marte. La mandábamos para allá con una serie de robots, con unos planos, una impresora 3D, qué sé yo, y nos arme el dispositivo de llegada. Entonces nosotros podríamos teleportar cosas de ida y vuelta sin todo el costoso viaje. Y es la mejor forma de colonizar otros lugares. Claro, incluso en la historia de Star Trek, digamos, existen modelos para la teletransportación exclusivamente que son para transportar maquinaria y otros que son para forma de vida, que son los más delicados. Obviamente tiene que ser más complejo porque Exactamente. la maquinaria viviente también se está moviendo. Entonces dices, oh, chuta, ¿cómo lo muevo eso? ¿Ah? Pero no había salido hace poco noticias de que la teletransportación, por ejemplo, que se movió una molécula, ya la habían podido teletransportar. Sí, un Eso- satélite, el 2017. Actualmente- a un asteroide creo que la No, un satélite, así, un satélite allá, de un satélite arriba. de vuelta, de un país a otro. Actualmente están logrando hacer eso. El tema, como la paradoja que tienen que resolver todavía, es que la información que han logrado enviar Son fotones. es una información que no es legible. Ya que en el proceso como se destruye la partícula, no pueden mandar información que sea legible todavía, por el principio de incertidumbre. Pero en algún momento vamos a superar ese problema y vamos a poder llegar a algo más sólido. Vamos a empezar a codificarnos cosas. Claro, por ejemplo, en ese experimento de Nichum, de la transportación de los fotones, fue un láser mandaron ahí al satélite a 1200 kilómetros, 5,9 parsec por segundo, y solo de cada 6 millones dio como resultado positivo, solo uno de cada 6 millones. Por eso es tan complicada la cosa. Todavía- Entonces, claro, todavía no. le resultó uno, dijeron, lo hicimos, pero fueron 6 millones. 5.999.999 claro, antes para poder casos. decir, claro, y Pero salió uno. Pero claro, o sea, se puede. Hay que ¿cachai? Ese es el partir, o tema. sea, es como... claro, entonces en este momento podemos decir que la Es como teletransportación decir, es el solo hombre no a puede nivel correr subatómico. el hombre no puede correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Ya, Hubo alguien que lo Nadie hizo. lo hizo, claro. Uno. Y Piensa- después... llegaron Actualmente Claro. hay un divulgador que se llama, bueno, que es físico partículas también, que se llama Michio Kaku,
que es un japo con medio canocito, no sé si lo han visto, que bueno, que él es más conocido por el tema de las teorías de las supercuerdas. ¿Ya? Él es el que lo está como defendiendo. ¿Ya? Él publicó un libro que yo siempre lo menciono en mis charlas, que creo que la llevé ese día en la charla del sábado, que se llama La física de lo imposible, Eso donde él te plantea algo que es una escala de imposibilidades. En esta escala de imposibilidades, él clasifica todos los fenómenos o máquinas de la ciencia ficción en 3 niveles. Ya. ¿Ya? Y estos niveles están separados en función del tiempo y de nuestra comprensión de la física. ¿Ya? Las imposibilidades del primer nivel son aquellas que no violan ningún principio físico, pero que sin embargo es limitante tecnológicamente, que en un siglo a 1000 años vamos a llegar a eso. Y ahí está la teletransportación, la levitación magnética, los viajes a velocidades cercanas a la luz, todas esas cosas. Después el siguiente nivel son las que están en el borde de la comprensión de la física. Y ahí entran, por ejemplo, los viajes en el tiempo, los agujeros de gusano, ¿ya? Y esos son ya en escalas de 1000 a 1.000.000 de años. Es optimista porque está asumiendo que no nos vamos a destruir con claro. bomba atómica. Te vamos a ¿ya? pasar a ver eso. Y el nivel final son aquellos que actualmente no los podemos entender. De hecho, de otra forma, son aquellos que, si de ser ciertos, rompen nuestro conocimiento actual, nuestra comprensión actual de la física. Habría que inventar una nueva física. Algo así. Y eso no tiene un límite de tiempo, podría pasar mañana. ¿Ya? Y el mejor ejemplo que tengo para eso es algo que hace Lisa Simpson. En un capítulo cuando el colegio cierra y ellos están de noche trabajando, la Lisa crea una máquina que se llama de movimiento perpetuo. Y el Homero le reclama, le dice, oye, esta máquina de Lisa está mala, va cada vez más rápido. La máquina de movimiento perpetuo es una máquina que se alimenta por sí misma de energía y que produce energía residual, cosa que es imposible. Para la termodinámica actual es imposible. Entonces ahí le dice la famosa frase, Lisa, en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica. Entonces Bueno, esa maquinita es de esa Ese imposibilidad. es precisamente una de las cosas que no me gustó del corto Trek que salió esta No semana. estoy Uy, escuchando. ah, no no estoy quiere escuchando, no, Claro, no. incluso el Me voy a movimiento sacar los perpetuo lo representaba con ese choque de las 3 bolitas que chocaban y tenían que hacer tic-tac-tac y así se movían en... ¿Terminaron de hablar? No, estoy hablando... No, ya, estoy estamos hablando del péndulo de lineal, de otra cosa. del pendulito, estoy hablando de física yo. Le digo, pero ataque. Ya, mira. En el chat, revisa el chat, ahí está el link. Ya, listo. Ya, nada más. Bueno, y otra de las No quiero que imposibilidades... empiece una pelea y después aparezca en pantalla ahí. La sangre. No, va a salir el final. Va a Por salir el dificultades final. técnicas se Va a acaba. salir el final, va a salir el Y final. la última imagen es La última escena, sí. Y de decir, cámara ¿dónde del salió, suelo. dónde salió esa escena? Ya. Dentro del primer nivel de imposibilidades, o sea que podríamos decir que son las más sencillas, está también la invisibilidad. Claro. Invisibilidad, un recurso muy ocupado desde el hombre invisible hasta James Bond Espérate, con para el cerrar auto. un poco el tema, un poco. Ah, sí, ya, Yo- ya, yo- ya, Ya, que Entonces, somos en la ciencia ficción tenemos la teleportación. El ejemplo más claro sería La ¿cuál? mosca. La mosca. La película La mosca clásica. sería como el ejemplo más fuera de Star Trek del que tenemos conocimiento. Ya, con les la- recomiendo con- que vean la clásica. Claro, con los elementos, los teleports. Claro. Que eran De los... hecho, en Los Simpsons nuevamente parodian la de los 50 por el tipo de partición que hace Bart, pero ocupan los pods de la de los años 80. Claro, Porque en era la de una los mezcla. 50 cambian las cabezas nomás. Sí, eso es verdad. Ya. Y más todo lo que está en Star Trek, bueno, como decía, que un chiste para el que no sepa, la teleportación se incluyó en Star Trek, en la serie clásica, porque no tenían presupuesto para hacer aterrizar la nave. Y para Entonces, los... era más fácil transportar a la tripulación Era que mucho idear más todo un fácil, sistema para Y ponerle- para los amigos, este libro está en PDF en la red. Para que busquen. Está buenísimo, yo lo voy a descargar. Ya, seguimos. Sí, démosle nomás. Ahora hablemos de invisibilidad. Hablemos de Invisibilidad. invisibilidad. Famoso cloaking El hombre, device. el hombre invisible, H.G. Wells. Sí. Sí, Tremenda H.G. obra. Wells, el hombre invisible. James Bond. En esa versión rara del Exacto. hombre sin sombra de... Claro, esa es la ¿cómo se versión, llama el segundo remake. ¿Cómo se llama este gallo? Kevin Bacon. Kevin Bacon. Ya, ahí Ah, está, gracias. Footloose. Footloose, Ah, claro. que- La mejor acá- película de la acá- Tierra. Sí, pero ahora lo Como dice. dicen los Guardianes de la Temblores, Galaxia. claro. Kevin Bacon. Kevin Bacon. Y James Bond, que es con la Hellberry, que en el desierto el auto tenía esa capacidad. En el caso de James Bond lo explicaban simplemente que el auto tenía miles de cámaras Sí. que replicaba su entorno y con eso hacían el efecto
óptico de que el auto desapareciera. Lo tenemos desde la nave Mujer Maravilla, el cloaking device de Predator. Ya. Claro, Que yo exactamente. creo que uno de los mejores ejemplos, ya les voy a comentar por qué. En los cómics es una de las habilidades más antiguas que hay. Ya que hablábamos Sí. de Stan Lee, la Mujer Invisible, Sí. ya que ahí también De los Cuatro de Fantásticos. los Cuatro Fantásticos. ¿Qué Es otros que, tenemos? por eso, es que todo eso de la mujer invisible, todo eso parte por H.G. Wells en el siglo XIX, 1800 y algo. Claro, imagínate que en ese momento se le ocurriera algo que no fuera visible. Esta especie como de espíritu, que también tiene una salida de ahí, como estos fantasmagóricos, pero hasta los fantasmas los puedes ver. Sí. Bueno, si es que tienes el apropiado equipo protónico. Claro, y Claro, incluso... en Star Trek son las naves las que se hacen invisibles, no las personas. ahí- ahí- Y ahí fíjate que yo quiero hacer una gran diferencia porque una cosa es cuando tú mismo te haces invisible y otra cosa es el cloaking device. exactamente. Ya que son El dos aparato. cosas completamente diferentes. Completamente. El de James Bond, fíjate que es algo que ya se ha tratado de replicar a nivel, para variar, a nivel militar. Ay, Que son estas, el mejor uso. claro, que son unas capitas con un montón de platitos por delante, como si fueran espejos y cámaras. Entonces, al mismo tiempo que captan la imagen de adelante, la proyectan atrás. Entonces, lo complicado es que tienen que estar como indicando en cada momento qué es lo que está viendo y como que son puras pantallas y cámara al mismo tiempo. No sé si se entiende como En la ese idea. sentido, porque tienen que identificar el objeto Ujú. de su entorno para desaparecer. En el caso de Star Trek, el Cloaking Device, que no es cierto, inventado por los romulanos, por los Klingons, muy conocido lo que ocurría con la nave ave de presa, la Klingon, La famosa sí, que en Viaje a la Estrella 6 era el único prototipo que podía disparar mientras estaba oculto. esa es la que Porque- utilizan para llevar una ballena, ¿o ¿no? Esa es la que Correcto, hemos- sí, 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 esa es, esa es la esa nave es, que- esa ya. es. El ave de presa. Sí. Bird of Prey. La otra es una nave clase Katinga, clase D7. Ujú. Ojo. Ojo. Entonces, claro, las bobinas del motor de atrás, eso permitía ayudar a generar este campo de distorsión que lo ocultaba. Ujú. Incluso vemos en ese capítulo que ellos mirando las estrellas, como que estuviera medio borroso o algo así, Ujú. detectaban que podría haber algo. Y de hecho ahí Que, te recuerda que de ahí, nuevo lo toman, de- ahí toman ese elemento de en Predator, pues, claro. la serie, claro, para generar decir, oye, ahí hay algo, pero no sabemos. Claro. De hecho, mira, ¿por qué quiero hacer la diferencia? Porque cuando tú ves, que era lo explicaba antes del tema de los fotones, Sí. ya, tú para ver algo, la luz, por ejemplo, esta tapa es verde, la luz blanca llega al objeto, se absorben todas las longitudes de onda de la luz, menos el verde, que es el que rebota hacia tu ojo. Y el que se recibe acá, Ese- y el cerebro lo procesa. Claro, se recibe en un lentecito que se llama el cristalino, Ujú. ¿ya? Que pasa a través de la cornea y todo un sistema ahí, pero ese lente dobla la luz y la centra en el punto nervioso que está en el fondo del ojo, en un Exactamente. puntito. Claro, en el punto, en el nervio óptico, que Ujú. atrás tenemos, es como un efecto cámara, que Claro. actúa el ojo. El cristalino es nuestro lente para poder enfocar, y cuando nos hacemos viejos se pone más borroso, y después Claro. tenemos catarata. Por ejemplo, el que tengo se yo- refleja, y claro, y en el caso del cristalino, la imagen se refleja al revés, Y del cerebro hace la corrección. exactamente, Ujú. y hace lo ajusta el cerebro. O sea, por ejemplo, yo tengo miopía y astigmatismo. Eso es una deformación del cristalino donde la luz no se centra en un punto, sino que se reparte. Claro. Entonces veo borroso. Claro, ¿Qué y- tenés y- tú, y por el- ejemplo? Con el Igual, foco- lo mismo. Lo mismo. Claro, y el lente lo que hace Claro, es la corrección. desenfocado. Y el lente hace como una corrección antes para que llegue y eso lo centre de Entra nuevo. en el ángulo Exactamente. exacto del punto de visión. donde- Entonces, ten eso en mente. Tengan esa idea en Sí, mente sí de la que tengo. tú necesitas que la luz te entre al ojo, se te doble y todo. Si tú te haces invisible, la luz te atraviesa completamente. Claro, te pasa completamente a través de ti. No, No rebota ningún color. No rebota ninguna longitud. nada. Toda la luz que está aquí pasa hacia atrás mío. Entonces no se centra en ningún punto. ¿Qué le pasa a mi vista? No recibe nada de No vuelta. recibo nada. Por lo tanto, yo soy... Invisible. No, soy ciego. Ah, perdón. Está. No, ¿Cachai? para el resto era invisible. No, pero me entendieron, me hicieron la idea, ya. sí, sí. ¿Cachai? O sea, si la luz me atraviesa completamente, yo no puedo centrarla en mi nervio óptico. Por lo tanto, yo soy completamente ciego, pero, ojo ahí, soy ciego a la luz visible. La luz visible que va de la frecuencia desde el rojo hasta el violeta. No puedo ver ningún color.
veo completamente negro si me hago invisible. Sin embargo, nosotros vemos que los seres que son invisibles no son ciegos, no andan con un bastoncito. No. ¿Ya? Entonces ahí aparece esta idea de depredador. Ah, Que ya, yo perfecto. yo tengo la idea de que cuando tú te haces invisible, como la habilidad de invisibilidad te vuelve ciego, te da también la opción de ver en infrarrojo. Exactamente. Y él ve sus personajes en infrarrojo. Entonces Entonces el personaje cuando no podía ver nada, está en claro. Entonces, por ejemplo, la mujer invisible ve normalmente, pero cuando es invisible, ve en espectro de calor. Claro. Pero vaya, no hay diferencia, probablemente el cerebro haga algún tipo de Ahí el corrección. poder que tiene. Claro, entonces eso es para los que se hacen invisibles. Pero para las naves es distinto. Las naves no necesitan ver. No necesitan ver, porque No ahí los necesitan ver. tripulantes son los que ven. Claro, pero sin embargo la luz tampoco los puede atravesar, porque significa que tendría que pasar por dentro de la nave. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y eso también es algo real, así como la teletransportación. De hecho, la otra vez que vine no lo pude mencionar. ¿A dónde? ¿A qué cámara? ¿Esa de ahí? Ahí, para allá. Ahí. Este se llama... ahí está, muchas gracias. No, para acá, para acá. Ahí sí. Ahí está. Ya, este libro es de Nicolás Alonso, que es un periodista chileno, ¿Ya? ¿ya? Que se llama Luces al fin del mundo. Muchas gracias. Que son historias, relatos de ciencia en Chile. Y uno de los relatos habla sobre un matemático chileno, gracias. sobre un matemático chileno que trabaja en las ecuaciones para la invisibilidad. ¿En qué perfecto. consiste este principio? En que la luz llega a un objeto. Uy, esta botella la he usado, pero para todo. Ya, no así que importa, no es mi importa. ayudante. Vamos. La luz llega al objeto, pero en vez de chocar, de doblar o de rebotar o de ser absorbida, lo rodea. Lo rodea y después sigue su camino en la misma dirección en la que estaba. ¿Ya? Que es lo mismo que le pasa a una piedra en medio del río. Es muy perdido lo que estoy diciendo cuando No, digo dale. que también hay que diferenciar lo que es la visibilidad de lo que es que un avión, por ejemplo, sea invisible a un radar. Ah, claro. Es que lo que pasa es que el invisible significa que la definición es que no te puede ver. Que un avión sea invisible a un radar significa que absorbe o de cierta forma hace lo mismo que yo estoy haciendo acá, pero con las ondas del radar. Claro, porque Claro, los pilotos de guerra, todo eso se manejan por radar. Claro, O sea, y en el caso de los aviones, puntualmente, ¿qué es lo que hacen? Cambian el tipo de material del avión con materiales compuestos. Incluso el F1, ya se me olvidó el nombre, pero es el famoso invisible que igual lo derribaron. Que por eso dejaron ahora los americanos, dejaron ahora el F-22 y el F-35, que también tienen efecto invisible, que mediante electrónica se hacen invisibles al radar. Claro, porque Entonces la mayoría interfieren. de los que van a la batalla se guían por los radares. O sea, no veo No, uno un carguero que alguien... Claro, incluso. Que eso pasaba antiguamente. El Barón Rojo hacía eso, Snoopy hacía eso. ¿Ah? Claro, Sí, incluso claro, incluso ahora las todo- todo la- solamente equipo. tienen al momento, digamos, el caso del F-22 tiene elementos de disminuir el foco de atrás para Entonces, mira, la fuerza cuando- calórica No sé si les ha pasado que ustedes, o el por gas ejemplo, que generaban del calor, me encanta ver esta botellita. Cuando que yo es el V1. ustedes ven los Que dedos que, cambiaron los que motores. se deforman, ¿cierto? Cierto. Cuando tú pones un lápiz, cambia. Eso pasa por algo que se llama la refracción. Ya cuando la luz entra a un medio que no es el que estaba, la luz se desvía porque el índice de refracción es distinto al que venía. Entonces la idea es adaptar los objetos, cambiarlo de cierta forma para que su índice de refracción sea cero. De modo que la luz no pase por ellos, sino que los rodee suavemente. Entonces tú puedes ver la luz que venía desde atrás del objeto sin ver al objeto. Y eso actualmente sí se ha logrado, pero con objetos que tienen nanómetros de tamaño, que son Ya. cubitos pequeñitos, pero se ha logrado, gracias a ecuaciones matemáticas de un chileno. Ojo con eso, que es interesante. Entonces, es mucho más cercana la maravilla de la invisibilidad. Desgraciadamente, probablemente me lucen con fines bélicos. Es ¿verdad? que Sí, va Al para final allá. es lo que... Es siempre parte bélico y después Mira, hay ciencia. un dicho en ciencia que a mí no me gusta, pero es cierto que la guerra le hace muy bien a la ciencia. sí, yo Porque también lo es creo. una de las dos motivaciones más grandes del ser humano son la guerra y el sexo. Ahí, entonces, esas dos cosas son las que mueven plata. Y la guerra Sí. mueve tanta plata que genera mucha Y ciencia. después Es rebota el mundo civil. claro, es una pena. Es una pena, es una mala motivación para esta raza humana. Pero Entonces, al final, el cloaking device que está de una ave de presa es capaz de tomar, de cambiar alrededor de ella, de pronto con una especie de campo electromagnético, ¿ya?
que los fotones no reboten de ninguna forma, sino que sea capaz de recibir los fotones, resbalarse a través de ellos y que el fotón siga con la trayectoria que venía de atrás. Entonces ahí la dificultad está en que cada fotón tiene que ser registrado. Y los fotones no necesariamente son de luz visible. Todas las ondas electromagnéticas son con fotones. Entonces pasa que hay fotones ¿Todo el ancho, rojos. Iván? ¿Todo el ancho? Todo el Todo el espectro ancho. electromagnético Del son fotones. ultravioleta al Todos. ultrarrojo. Lo que pasa es que cuando el fotón tiene cierto nivel de energía, lo podemos ver. Pero si el nivel de energía es muy grande, ya es ultravioleta. Y después ya es rayos X o rayos gamma, que esos son los rayos más energéticos que conocemos. Que no te va a dar poder, lo que te va a provocar es No, cáncer. No, incluso hay una anécdota con los rayos gamma, que simplemente habían puesto satélites para detectar los rayos gamma por las explosiones nucleares que se hacían entre los 50 y 60, y al final detectaron que había más explosiones de supernova en el espacio, y ahí sirvió para el avance de la ciencia, que primero era para detectar qué país hacía explotar bombas atómicas, pero sirvió para el avance de la ciencia de tener un aparato para poder detectar la supernova. Piensa tú que el mismo Internet nació por un sistema de comunicación que los militares querían ocupar primero. Exactamente, el DARPA. Claro. Y después, bueno, ahora ocupémoslo nosotros para transmitir nuestro Y pasar programa. memes de gato. Ajá, claro. Y los memes de gato. Claro, y dentro de la filmación teníamos en la Universidad de Rochester, donde 4 simples lentes habían creado un efecto tridimensional de continuidad del dispositivo de encubrimiento, donde se veía la escena donde pasaba una mano. Claro, y fíjate que todo es espejos, todo es luces. Los mismos magos utilizan un montón esos efectos para Claro. hacer cosas invisibles, porque utilizan espejos, porque desvían la luz. Entonces, de cierta forma, también lo logran. ¿Mm? Claro, y la última noticia buscando ese tema, pero de hechos reales, Toyota estaba patentando el Clock and Devices. ¿Cuál es la idea? Es en el auto Toyota, en donde van los perfiles que a veces te genera el punto ciego, poner este efecto. Entonces tú puedes ver A través del perfil. a través del perfil. Interesante. Me gustaría que lo pusieran Incluso lo para el pusimos completo, ahí, para que quede como para el auto completo, para que sea como el auto de Megamente, para que lo podáis esconder, ¿cachai? Pero Claro. después, ¿dónde dije el auto? ¿Dónde dije el auto? Claro, pero ahí estaba la foto final que salía de Toyota que habíamos puesto en el video. Entonces lo mencionamos porque ya lo está patentando para ese efecto. Oye, mira, a mí se me acabó la batería, por eso no lo estoy mirando, pero que la gente que dice, ¿quién nos dice? Que lo vea así como me comenta, que yo no... Veamos el tiro. Ay, gracias. Tenemos a la Jonathan, hermana de- que hablaba, Las fotos porno. de Claudia, pero comentaba claro, un montón, de qué Pedro maravilla. Infante. Felicidades, ese es mi hermano. Oye, saludo a Claudia Basaure, que está comentando un montón respecto Sí. a... Gracias, La Claudia. hermana de Mauricio. Mi hermana, por eso le digo Sí, clase. genial. Ah, buenísimo. Después tenemos Jonathan claro, algo que Bello. men- Jonathan Bello también lo saludamos. Algo A que Jonathan. menciona la Claudia, Martínez. que toda onda electromagnética tiene un comportamiento dual, que es este famoso comportamiento dual de la luz. Por eso las ondas electromagnéticas pueden generar presión sobre los objetos. El famoso cuerpo que lo conversamos el sábado también en la charla, el Oumuamua, esta roca que entró al sistema solar y se fue, Sí. ¿ya? Apareció un paper que trataba de explicar si la misma heliosfera del Sol, la onda electromagnética, la pudieron haber empujado. La pudo haber acelerado porque Claro, es un porque cuerpo que, tuvo una aceleración inesperada para lo que se esperaba que fuera. de la órbita inesperada y la aceleración inesperada. Claro, entonces y dentro todo inesperado. del último párrafo del paper, ya fuera de todo cálculo, los gallos dicen, ay, a lo mejor podría ser una vela solar extraterrestre que se vino para acá, pero ya, si fuera de todo... da- Sí, fue- Pero el dato que nos dio José Utreras el sábado del astrónomo es que eso lo dijo un astrónomo que está tratando de construir un proyecto de velas solares. Entonces también se está un poquito autopromocionando. ¿Cachai? Hay un capítulo. El concepto de vela solar no es tan descabellado. Para nada, es una ¿Lo maravilla. puedes explicar así a El nivel... concepto de vela solar es lo mismo que las velas que usaban las carabelas contra el viento. Lo que pasa es que el viento es radiación electromagnética del Sol. Entonces, si tú haces un objeto grande y suficientemente delgado para que pueda interactuar con los fotones, tú lo puedes empujar. Ya, de hecho, las investigaciones más importantes al respecto son de Einstein. Einstein ganó su Nobel de Física por el efecto fotoeléctrico, que los electrones llegaban a una placa de cobre, burdamente diciéndolo, llegaban a una placa de cobre y podían mover a los electrones que estaban arriba. Así ese otro mito, que él no tuvo el Nobel por la teoría de la relatividad. ¿Ya? Eso es una idea teórica, pero normalmente los Nobel se dan para efectos prácticos.
Por eso, por ejemplo, a Stephen Hawking nunca le dieron un Nobel de Física. Porque era muy difícil demostrar lo que él decía. Era teórico. Claro. Claro. Entonces, uy, se me fue de dónde salió la... Ah, estábamos hablando de la vela solar, claro. Claro, o sea, la vela Claro. solar es aprovechar Cuando la, tú, la con energía episodio electromagnética 2. que genera una estrella o cualquier otra estrella. Por eso la idea es que este asteroide... Claro, tenés que salir como Claro, de la la estrella. idea es que o un Mahoma que pasó, Ujú. cuando se acercó al Sol, aprovechó la energía de ese Sol y Claro. aceleró hacia otro punto. Y ahí está el otro problema que presenta este paper, es que si esta roca, originalmente para que tuviera ese movimiento, porque primero lo que hacen los astrónomos es ver el objeto y seguirlo. Y van como pasa frente al Sol, ven cuánta sombra produce. Entonces, como la radiación cambiaba tanto, ellos dedujeron que el objeto tenía que tener una forma como esta y se estaba moviendo así, como si fuera un cigarro. Y después dijeron, pero para que la vela solar funcione, tiene que ser muy delgado. Y ese es el otro gran problema que tiene el Oumuamua, que debería ser muy delgado para que fuera una vela solar efectivamente. El único problema es que ya se fue y ya no lo podemos pillar. Claro, no, ya está muy lejos. Ya se fue. No hay ninguna... Es que no está capturado por la gravedad del Sol. No, y aparte ya no hay ningún Era el- telescopio que lo pueda agarrar. Era el Ya asteroide se de fue papel. ya. Se fue ya. Que algunos dicen que es una nave Centraedi. Claro, otros dicen, o era un asteroide de papel. Puede ser, Era un origami Un origami extraterrestre. extraterrestre. que era papel. Bueno, de Entonces hecho ahí el la término onda lo extraterrestre agarró. está bien utilizado. Sí, sí, está bien, sí. Viene de afuera. Claro, Sí. ¿Ah? porque viene fuera del sistema solar. Oye, solamente para cerrar, que hay algo que me gusta comentar mucho respecto a Star Trek y extraterrestre, tiene que ver, yo me quedo que es la primera directriz de la Federación, cuando se encuentran con una civilización que está menos avanzada, No interferir. no interferir. Dejar que haga su desarrollo Claro, propio. a mí me parece fascinante la idea porque le das la opción a una civilización de que si efectivamente su destino es no avanzar, que no avance, Si su destino es la destrucción, que se destruyan. Se destruyen. Entonces, claro, uno se ampara en que probablemente la federación nos mira y dice, no, estos todavía están muy primitivos, no los bueno, toquemos. en Star Trek la norma es mientras la civilización no alcance la velocidad de la luz. Porque ese es un tema, ese otro tema, porque Y ese es el que te permite el viaje. claro, El- y ahí en teoría te permitiría encontrar otra especie. Entonces la idea es que cuando tú desarrolles esa capacidad, Ahí ya está ahí te listo contactas. para... Claro. Es el primer corto de... Justamente el tema del primer corto de... No Ay, me ay, de los- de No, Calypso no, primer contacto. Ya. El primer contacto, free contact. Stefan Ya, Cochran desde con la Calypso nave no que para. podía hacer Macho, te quiero. la Te velocidad de quiero luz, que llegar sufras ningún al Warp 1. De hecho, en la novela del Hielo Autopistas Galáctico de Douglas Adams, Ah, sí. llega una civilización un día y dice, bueno, nos vamos a destruir el planeta porque está en un camino Exactamente. de una circunvalación galáctica, ¿cachai? Y bueno, y les dejamos el aviso, pero ustedes nunca fueron. Y la Tierra le responde que el aviso no podían ir. Dice, pero ¿cómo no va a ir si está en Alfa Centauro? Está a 50 años luz nomás. Claro. El colmo es que no hayan ido, está hace no sé cuántos años ahí. Bueno, Así ese que va a ser un es- tema- Porque no habían llegado a la tecnología. Claro, ¿viste? Yo creo que después nos da para otro programa completo. cuando Solamente quieran de los volver, viajes. Hablar Ya, solamente de los viajes. Ya está el Solamente la robotito velocidad de la cabezón, luz. así, robotito cabezón. Ese es de la película. El deprimente, el deprimido, claro. Claro. Un robot con depresión, eso. Con la, Exactamente. con la voz de Alan Rickman. Alan Rickman, sí. Sí, Alan Rickman hace la voz de ese robotito deprimido. Sí. Y, oye, la verdad, mira, esos Sigamos son los dos nomás temas porque que yo tenía, se- pero tam- feliz, por sí quiero también mencionar otra cosa que a mí me gusta harto, que, bueno, el tema de los viajes igual lo voy a dejar para después, Sí. pero fíjate que tiene que ver con estos saltos, con esta teletransportación, pero mientras la nave se está moviendo. Ya que también es todo un tema, de hecho lo explican en forma bien graciosa con las de J.J. Abrams cuando hablan de la ecuación Sí, que está había haciendo que poner Scotty. Claro, que al final Había que ingresar otro factor. había que ingresar otros factores en la ecuación. ya que nunca te muestran la ecuación, entonces a mí me da como pucha, ¿por qué no mostraron la pizarra si no la dieron vuelta un poquito? Entonces te habla de que efectivamente a mí me hace mucho sentido con lo que se llaman los sistemas inerciales. ¿Qué es un sistema inercial? Por ejemplo, si tú estás en el ascensor y estás subiendo o bajando, tú sientes que las cosas se mueven. O algo Exactamente. así. O cuando despega un avión. Claro, entonces, si el ascensor estuviera completamente sellado y si estuviera moviendo hacia arriba constantemente, tú vas a sentir una fuerza hacia abajo. Correcto. Pero si el ascensor estuviera quieto y tú tuvieras una gravedad que te estuviera tirando hacia abajo, tú no tendrías cómo saber la diferencia dentro del ascensor, excepto cuando parte y cuando termina. Entonces imagínate un ascensor en el espacio que se está moviendo sin gravedad, pero se mueve hacia adelante o hacia arriba. Entonces tú sientes el peso hacia abajo por aceleración.
Pero si el ascensor está quieto en un edificio, tú también sientes hacia abajo el tirón de la gravedad. Entonces, como no puedes diferenciar esas dos cosas, tú puedes hacer equivalencias entre un sistema y otro. Y una nave que se está moviendo no debería ser la excepción a esas equivalencias. Entonces pone otros datos nomás. Por Claro, eso tiene sentido también claro. esa escena. Ya. Quedan 2 minutos. Claro, porque ahí en la nave tiene que, aparte de la gravedad artificial que tenga, hay que sumar la aceleración que tiene en ese momento, en Controlador instante, de inercia, y la velocidad del ascensor. Claro. Hay que sumar Oye, 3 cosas. muchas gracias por invitarme, No, chiquillo. gracias por Así venir. que De nada. para la gente, lo invito a que se metan a la página mía, que es Sí. Roy Barrera, profesor y divulgador científico. Ahí estamos siempre comentando cosas, las fechas de las charlas, para que se animen y vayan para allá, y vayan dejando preguntas, porque eso es lo Vale. mejor. Sí, al final eso es lo interesante, eso es lo No hay que... preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Exactamente. Claro. Es que- ¿Cómo Bueno, estamos? bueno, gracias por venir, en serio. Es un millón de placer, gracias un placer, fue muy entretenido. Y nos vamos a volver Listo. a ver. ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Exactamente. ¿Cómo estamos acá? Estamos listos. Entonces nos despedimos. Muchas gracias, Robbie. Gracias a Un ustedes, presente para ti. Oh, por no venir me, al lo, no me lo programa. esperaba. Sí, te lo teníamos ahí, no lo quise mostrar porque es A sorpresa. ver, antes para que se vea antes de... Ahí está. Ah, de Señal Trek, para que nos recuerde a nosotros. buenísimo. Para el cafecito de la mañana. Oye, qué maravilla, muchas gracias, chiquillos. De Y verdad ahí, se pasaron. y ahí con un agujero gusano, ¿ves? Está la nave. Se me va a arrancar el café por el agujero de gusano. Claro. No, la foto. Ya, chicos, No hay que en gracias. velocidad warp, como se hacía en el Nos 79. vemos el próximo jueves. Muchas Listo. gracias. Chao, Larga chao. vida y propiedad. Chao, chao. Buena semana. Tu viaje a bordo del USS Enterprise llega hasta aquí. Pero la próxima semana vuelven las aventuras del capitán Mauricio Basaure y su tripulación en Señal Trek. Solo por hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito.